Bueno, vamos a ver en este video un ejercicio simple y sencillo donde a partir de un tensor gradiente de desplazamientos nos piden algunos tensores derivados que son métricas de la deformación. Para empezar nos dan el siguiente gradiente de desplazamientos. Siempre cuando no nos especifican, es una práctica usual que nos lo den en coordenadas eulerianas, espaciales. Entonces, tenemos un gradiente de desplazamiento que tiene la siguiente pinta. Esto viene así. Ok. Vamos, un poco más. Menos 10 y menos 14. Ok, y esto está ahora sí. Bien, entonces, lo primero que me piden a raíz de esto son, y de forma casi obvia que se suele pedir, son los tensores derivados de la descomposición aditiva de este tensor de segundo orden, que es la parte simétrica y antisimétrica. Léase los tensores de infinitesimales, cabe resaltar infinitesimales, de deformaciones y de rotaciones. Para empezar, recordemos el tensor euleriano. Bueno, en infinitesimales podemos decir el tensor lineal de deformaciones infinitesimales, que es igual a, para que no se confunda, ahí va, esto lo vamos a hacer así. Es igual a un medio de gradiente por derecha más su traspuesto, que es un medio de gradiente por izquierda. En notación indicial, esto sería que es un medio, aquí esto lo escribimos en forma de derivadas parciales, como la derivada parcial de u sub i respecto de x sub j más las derivadas parciales de u sub j respecto de x sub i. Ok. Operando, vamos a establecer primero nuestra diagonal principal. Ahí vas. Recordemos, i igual a 1, j igual a 1, o sea que esto es igual. No nos orientemos tanto por esto, siempre miremos qué es lo que tenemos aquí, cómo lo tenemos expresado, luego miremos esto para no cometer errores típicos de entendimiento. Un medio de la componente 1, 1 aquí, componente 1, 1 aquí, es lo mismo. Por sí misma, si tengo las mismas dos veces, dividido 2, no es ni más ni menos que la primera componente. Lo mismo me va a pasar con la componente 2, 2. Y lo mismo me va a pasar con la componente 3, 3.
para que seamos claros, esto que tenemos aquí, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué es U gradiente derecho? U gradiente derecho, perdón, ahí va. Es, siempre voy de izquierda a derecha asignando índices, o sea que primero U sub I respecto de X sub J. I es el índice de las filas, J es el índice de las columnas. Entonces, ¿qué tengo? Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Y así sucesivamente. Y así voy armando lo que sería mi tensor gradiente de desplazamientos. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Esto es muy práctico si uno está olvidado, si se puso nervioso momentáneamente y perdió el hilo de los pensamientos y necesita ejecutar rápidamente este tipo de problemas para no perderse ni perder tiempo. Nunca está de más y nadie está exento de un reminder sumamente rápido de qué es lo que estamos ejecutando. Bueno, calculemos el triángulo inferior. Fijémonos que por las características de este tensor, para definirlo completamente solamente necesitamos las tres componentes de alguno de los triángulos superiores o inferiores. Calculemos la componente 1, 2, que es un medio de derivada de u sub 1 respecto de x sub 2 más la componente u sub 2 respecto de x sub 1. De aquí, ni más ni menos, y por eso al revés cuando calcule la componente 2, 1, por eso hablamos de la simetría del tensor. Esto en definitiva es un medio de 10 más menos 10. En definitiva 10 menos 10 es 0 y un medio de 0 sigue siendo 0. Siempre estoy abierto a que me corrijan y me indiquen cualquier error que noten y quieran aportar. La componente 1, 3, que es un medio de derivada de u sub 1 respecto de x sub 3, derivada de u sub 3 respecto de x sub 1, la suma entre ellas, que es menos 4, menos 14, me da menos 18 por 10 a la menos 1, dividido 2, me da menos 9 por 10 a la menos 1. Y finalmente la componente 2, 3, para terminar de definir mi triángulo. Derivada de u sub 2 respecto de x sub 3 más derivada de u sub 3 respecto de x sub 2. Estamos con estas dos. Es menos 18 en ambos casos, con lo cual menos 18 menos 36 dividido 2, menos 18 nuevamente, por 10 a la menos 1. Ok, hasta ahí estamos. Luego me piden el tensor antisimétrico que no es ni más ni menos que un medio de u gradiente derecho menos u gradiente izquierdo, o sea, omega y j,
W y J, bueno, depende de la notación, cada cual con su libro. Un medio de derivada de U sub I respecto de X sub J menos la derivada de U sub J respecto de X sub I. La diagonal principal es 0, por obvios motivos. Tensor antisimétrico. Definiendo uno de los dos triángulos, sabemos que el otro es su opuesto. Entonces, es un tensor antisimétrico. W12, omega 12, omega 13 y omega 23. Omega 12 es un medio de la derivada de U sub 1 X sub 2, 10, menos U sub 2 respecto de X sub 1, menos 10, menos 10, menos 10, termina siendo 10 más 10, 20 dividido 2 es 10 positivo. Ok. La componente 1, 3, que es la derivada de U sub 1 respecto de X sub 3, menos el traspuesto, que es derivada de U sub 3 respecto de X sub 1, menos 4, menos 14, perdón, me está quedando un poco fuera de escala, ahí va, ok, menos 4, menos 14, termina siendo menos 4 más 14, 10 positivo, dividido 2, me queda 5, 5 por 10 a la menos 1. Sí, bien digo. Siempre, si encuentran algún error numérico, feliz de que me lo indiquen. Componente 2, 3 menos la componente 3, 2 para el último elemento, menos 18 negativo, o sea, menos 18, valga la redundancia, da 0, porque es menos 18 más 18. No hay una rotación, no hay un cambio de ángulo en entre la configuración actual y deformada, podemos observar. Ok. A lo sumo habrá alguna rotación rígida si es que existe en la dirección 2, 3. Bueno, nos queda definido el tensor, las componentes que necesitamos conocer. Para las componentes independientes que necesitamos calcular de este tensor. Ahora bien, sigamos. A este tensor también le suelen decir tensor de deformación específica. Eso es importante tenerlo en cuenta. El tensor desviador de deformación asociado. Un tensor desviador de deformación. Recordemos que los tensores se descomponen en partes esféricas y partes desviadoras. ¿Sí? La parte desviadora de un tensor de deformación o de un tensor simétrico de segundo orden no es ni más ni menos, vamos a ponerle aquí desviador, es igual a el tensor menos la componente esférica de este tensor. La componente esférica del tensor no es ni más ni menos que 1/3 de la traza multiplicado por el tensor identidad.
recordemos, ¿no? El esférico es igual 1/3 de la traza. Esto es un escalar, ¿sí? Todo esto es un escalar, porque esto es un número. Esto es un número que afecta al tensor identidad. Léase, el tensor identidad es un tensor donde solamente tengo unos en la diagonal. Bueno, en vez de a los unos esos, los voy a multiplicar por 1/3 de la traza. ¿Cuál es la traza de este tensor? No lo sé, no me interesa. La que tengo que calcular es la traza de este tensor. Valga la redundancia, es la misma. 9 más 18 más 27, entonces 9 y 18 son 27, 27 y 27 son 54. 54 por 10 a la menos 1. 54 dividido 3. Si no me fallan las matemáticas, eso es 18. Si bien digo 18 por 10 a la menos 1, eso es lo que me queda aquí. En este caso en particular, 18 por 10 a la menos 1. Afectando al tensor identidad. Una forma más amable de escribirlo es decir, esférico y sub j es igual a 18 por 10 a la menos 1 delta y j. Con lo cual, vamos a correr esto un poco hacia adelante. Ahí va. Permítanme hacer un poco de espacio. Ahí va. Excelente. Ahí tengo foco. Calculado esto, puedo calcular el tensor desviador de deformación. Ni más ni menos me va a afectar en las... Anticipamos que solamente me va a afectar en las componentes de la diagonal del tensor de deformaciones. Entonces solamente voy a calcular el valor en las componentes a fin de ahorrar tiempo. Veamos. 9 menos 18 me queda menos 9 por 10 a la menos 1. 18 menos 18 me queda 0. 27 menos 18 me queda 9. Por 10 a la menos 1. Luego, hay un punto 4, cuarto y quinto que piden invariantes de dos tensores en particular. El primero pide los invariantes de epsilon del tensor de deformaciones específicas. El segundo pide las invariantes de el tensor de deformaciones. Ya les anticipo, la primera invariante, que es la lineal, es la traza, que ya la hemos calculado para el tensor de deformaciones cuando calculamos el esférico. Y para el tensor desviador siempre por definición es nula, verificable matemáticamente por supuesto. El resto se los dejo a ustedes para que lo calculen. Y hay un sexto punto que me pregunta cuál es el significado del invariante lineal del tensor de deformaciones. Que no es ni más ni menos siempre
que la deformación volumétrica lineal. ¿Por qué? Porque me da una medida. Si esto es el estiramiento, la deformación en E11 en la dirección 1, los estiramientos normales en la dirección 2, los estiramientos normales en la dirección 3. Si yo sumo cuánto me estiré en la dirección, en el eje, en la referencia 1, en el eje de referencia 2 y en el eje de referencia 3, no es ni más ni menos, pensando en un cubo donde se estiran sus caras en las direcciones normales, no me da ni más ni menos de cuánto se deformó volumétricamente, una medida de cuánto se deformó volumétricamente mi sólido continuo analizado en el punto, ¿sí? Eso es lo que me da la traza. Estoy sumando las deformaciones normales en las tres. Bueno, eso es todo y con esto terminaríamos este ejercicio planteado. Espero que haya servido.